Muy buenos días. Se abre esta sesión de la Academia Chilena de Medicina, que es una sesión abierta al público, solemne, dice el reglamento, sesión especialmente convocada para el ingreso de un académico honorario, que en este caso es el doctor Jorge Dañino. Me acompañan en la mesa el doctor Andrés Herrey, tesorero de la Academia, el doctor Arnoldo Quesada, secretario académico, el doctor Jorge Dañino, que ingresa hoy día, y el doctor Augusto León, quien lo recibirá. Cedo la palabra al doctor Quesada, secretario académico, para que dé cuenta de algunas excusas y dé cuenta también del acuerdo de la corporación de ingresar al doctor Dañino como miembro honorario. Doctor Quesada. Gracias, buenos días. El acta dice: la Academia de Medicina del Instituto de Chile, en sesión extraordinaria efectuada el 6 de noviembre de 2019, distinguió al doctor Jorge Dañino Sepúlveda como miembro honorario de la corporación. Este acto se ha hecho con tanto retardo debido a las circunstancias epidemiológicas y sanitarias, de manera que la directiva de la Academia acordó hacer esta ceremonia solemne en forma virtual en el acto que nos encontramos hoy día. Se han recibido las siguientes excusas. El señor rector de la Pontificia Universidad Católica, doctor Ignacio Sánchez, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, señor Manuel Cucullán, el señor presidente de la Sociedad Chilena de Endocrino y Diabetes, señor Germán Iñiguez. Eso, señor presidente. Le agradezco la presencia de los miembros de nuestra academia. Le agradezco especialmente la presencia de la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales y presidenta de la Asociación de Facultades de Medicina, doctora Patricia Muñoz Casas del Valle. Agradezco la presencia de los señores decanos de las Facultades de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, doctor Felipe Heuser,
de la Universidad de Concepción, doctor Mario Valdivia, y de la Universidad de Valparaíso, doctor Antonio Orellana. Está también el presidente de la Sociedad Médica de Santiago, doctor Marcelo Yancaqueo. Asiste también la presidenta de la Asociación Chilena de Nutrición Clínica, Obesidad y Metabolismo, doctora Karin Papaprieto. Hay autoridades universitarias y de salud. Agradezco la presencia de los colegas y de los familiares y amigos del doctor Dañino. Ofrezco la palabra al doctor Augusto León, académico honorario de la Academia Chilena de Medicina, quien en representación de la Academia recibirá al doctor Dañino. Doctor León. Señor presidente de la Academia de Medicina, doctor Armas, señor secretario de la Academia, doctor Quesada, doctor Jorge Dañino y familia, autoridades universitarias y de salud, académicos, queridos amigos. Es un honor inmenso presentar a Jorge, con quien me une una vida de trabajo en conjunto, en paralelo, de colaboración, etc. Hemos sido amigos, él ha sido mi jefe, él creía que no había sido mi jefe, pero fue mi jefe. Fue vicedecano, yo era su subalterno, mi consejero en más de un problema, mi anestesiólogo por muchos años en batallas a veces ganadas y algunas veces perdidas también. De esta academia debo ser quien lo conoce mejor y probablemente por eso él me ha pedido que haga su discurso de incorporación. Y la incorporación de Jorge reconoce sus evidentes méritos personales, pero también son de algún modo un reconocimiento a la anestesiología como disciplina y a la anestesiología chilena en particular. El doctor Dañino nació en Bogotá, cosa que fue un descubrimiento para mí, y al poco tiempo de nacer viajó al año a México, donde vivió por 5 años. Eso hizo que cuando volviera a Chile, como a los 6 años, hablara como mexicano cuando llegó a hacer su iniciación en el Grange School. En México estudió en el Colegio Americano y en el Grange estuvo desde el año 1954 hasta el 1964. Terminado el colegio, fue admitido tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Católica en Medicina, eligiendo la Católica por una razón práctica, que era que podía heredar los textos de medicina de su hermano Agustín, que había estudiado en la Universidad Católica, pese a que la Universidad Católica era claramente de mucho menor prestigio que la Universidad de Chile. Y en la Universidad Católica cursó medicina desde 1965 a 1972. En este punto, investigando los ancestros de Jorge, él descubrió que su bisabuelo paterno, don Antonio Dañino Preve, cuya acta de nacimiento está a la izquierda, y él logró rescatar en una iglesia en Génova, era un italiano genovés que fue capitán de mar. Y al poco tiempo de vida emigró a Chile, casándose con su bisabuela, o sea, su señora, que se llamaba Rita Oliveri, dedicado al cabotaje en la costa del Pacífico. En la diapositiva de la derecha se da cuenta del asesinato de don Antonio Dañino en un motín que hubo en su barco que se llamaba Rita, igual que su señora, en que fue matado de un hachazo junto con otros oficiales del buque. Tuvo 2 tíos abuelos médicos, Antonio y Vicente, y un marino que fue su abuelo Agustín. Aquí hay una foto de la familia de don Agustín Dañino Oliveri, que era el abuelo, con su señora, que está aquí a la derecha, y el muchacho que está al medio es el papá de Jorge. El marino era tío de él. Aquí tienen ustedes la abuela materna
y la mamá de Jorge. A mí me impresionaron por lo buena moza las dos. La señora Emma Prieto y la señora Adriana Sepúlveda, que fueron las antecesoras de Jorge. La señora Adriana, la señora Emma Prieto, se casó con su abuelo, que era don Roberto Sepúlveda, agricultor de Colchagua, y la señora Adriana Sepúlveda se casó con su padre, don Julio Dañino Ruiz, ingeniero agrónomo, que fue agregado comercial de Chile en Colombia y luego en México, por ser funcionario de la Corporación de Salitre y Yodo de Chile, que en aquella época era el principal producto de exportación chileno. En esa calidad es que recorrió ambos países en numerosos viajes urbanos y rurales. Y me cuenta Jorge que los relatos de esos viajes por rutas precarias, y estos son frases de él, y rincones recónditos, seguramente influyeron en la afición de Jorge a viajar y en las imágenes de caminos que se van al horizonte en su foto, que se pierden en el horizonte. Aquí tenemos los padres de Jorge, su mamá y su papá, disfrazados en una fiesta que tiene que haber estado bien buena en Ciudad de México, y más viejitos en la casa de Jorge. Aquí está el papá de Jorge y su mamá con dos de sus hijos y celebrando la Navidad. El mayor de sus hermanos, Julio, fue diplomático y era cónsul de Chile en Bariloche cuando tuvo un cuadro abdominal agudo durante la crisis del Beagle. Fue operado por una pancreatitis aguda y falleció en el posoperatorio de una coledocostomía que le hicieron. El anestesiólogo que lo atendió usó curare y aparentemente no revirtió los efectos del curare, y una muestra de gases en sangre en el posoperatorio inmediato mostró una hipercarbia marcada, o sea, una muerte por causa anestésica. Agustín, que fue muy famoso en la Católica, Cucho, como le decían, fue cirujano, gran caricaturista y también fallecido tempranamente. Jorge es casado con Mónica Jiménez Varela, dermatóloga, compañera de curso en la Universidad Católica. Tienen 4 hijos, Jorge, Sebastián, Alejandro y Cristian, y 3 nietos, Lucía, Eleonora, José, y una nieta putativa que es Catalina, que para Jorge es como una nieta verdadera, es una nieta de Álvaro Íñiguez, su compadre y muy amigo, también anestesiólogo. Aquí está la familia en unas vacaciones hace un tiempo en un lugar que se llama Ilque, al sur de Puerto Montt, que ustedes pueden ver ahí el grupo completo, Jorge, la Mónica y sus chiquillos. Los nietos, aquí están en una foto, los 3 nietos de Jorge y 2 cuadros que él mismo pintó muy bonitos de sus nietas, y en el extremo derecho la nieta adoptiva que tienen ellos, que es, como decía, como una nieta de verdad. Con Jorge hicimos lo que podríamos llamar vidas paralelas. Él venía, curiosamente, de la cirugía y yo venía de ser auxiliar técnico de anestesia. Hay una cierta asimetría ahí. Nos conocimos en 1974 cuando Jorge volvió a la Universidad Católica a hacer la residencia de anestesiología, y Jorge venía de ser médico general de zona en Curicó por 2 años, asignado al servicio de cirugía durante las mañanas y a consultorios y postas en las tardes. Él practicaba como cirujano y por periodos a cubrir el hospital de Lontué, Gualañé, Curepto y Villa Prata. Los primeros meses en lo que quedaba del Hospital Centenario, que luego estaba muy destruido, así que se cambiaron al Hospital Nuevo, donde había una sala oscura a la cual iban los posoperados más graves, atendidos por el turno de urgencia cuando se podía. Luego de esos meses iniciales, el servicio se trasladó al Hospital Nuevo, que era un hospital idéntico al de Coquimbo, construido con planos y especificaciones norteamericanas. Jorge se dio cuenta que la manera de trabajar que tenían hacía que se perdieran muchos pacientes por falta de un cuidado postoperatorio adecuado.
Contiguo a los pabellones y recuperación había una sala de 6 camas y 2 aislamientos con bocas de oxígeno y aspiración centrales que estaban conectados a la nada, no estaban conectados a ninguna cosa. Y había una vista a los campos y la cordillera con un letrero que venía así hecho que decía ICU. Esa era la herencia norteamericana de la construcción. En ese momento había un concepto de cuidados progresivos inexistente en Chile. Y entonces Jorge fue en ese hospital nuevo, que ahora es el hospital viejo de Curicó, gestor de lo que llamaríamos una unidad de cuidados postoperatorios, un embrión a la manera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital José Joaquín Aguirre, donde recién se había inaugurado una UCI piloto en un plan de la Organización Panamericana de la Salud, que hizo esto en Sao Paulo y en el Hospital José Joaquín Aguirre. Y aquí hay que recordar la labor del doctor Max Arriagada, desaparecido prematuramente y uno de los pioneros de la anestesia, podríamos llamar, científica en Chile. Desde nuestro primer encuentro, me llamó la atención su actitud abierta a la discusión de ideas, su honradez, su falta de arrogancia, su sencillez para explicar sus puntos de vista en la materia que fuera. Jorge tenía el punto de que si de un tema no sabía, decía, no sabía, voy a estudiar, me voy a informar. No era bueno para inventar cosas. También su rigurosidad en la verificación de los hechos, de los datos, evitando dar opiniones sin fundamento. Junto con esto, porque esto era en paralelo, Jorge tenía, y tiene hasta hoy día, y haciéndole honor a su apellido, un maligno o perjudicial sentido del humor y su afición por hacer bromas ingeniosas a sus colegas o a sus alumnos. Nos reíamos primero de nosotros mismos y luego a los demás. No los voy a latear contándole algunas de las bromas de él, pero hay algunas que son históricas en la Escuela de Medicina de la Católica. Como muestra de su sentido del humor, en una oportunidad decidió incordiar a los traumatólogos con un paper que ustedes pueden leer ahí abajo a la izquierda, dice ¿Are orthopedic surgeons really gorillas? Y esto, por supuesto, que los ofendió mucho. Él le agregó algunas expresiones ahí, sin reparar en que está escrito por 2 cirujanos ortopédicos. Y alguna vez le causó un bochorno a su señora, que le pidió que hiciera una torta para su cumpleaños de él, y Jorge, sin decir nada, la mandó a hacer, pero pidió que le escribieran eso que están leyendo ahí. La torta estuvo guardada en el refrigerador y cuando llegaron las visitas a celebrar el cumpleaños, apareció eso, al hombre más maravilloso del mundo. Entre las confesiones que logré obtener de él se define como nerdo, como un ratón de biblioteca, no en el sentido de raro o inadaptado. Tiene la imagen de sí mismo como de zorro más que puercoespín, siguiendo esta clasificación de Isaiah Berlin, que es un filósofo británico que publicó ese librito que se llama The Hedgehog and the Fox, que define a las personas básicamente en 2 grupos: los que tienen una tendencia a estar concentrados en un puro tema y hacerlo desarrollarse en forma bien profunda, que son los que él llama puercoespines, y los que tienen una capacidad de mirar el mundo a través de múltiples ópticas, que es el caso de Jorge, y que me va a permitir él que yo lo compare con otros que están clasificados ahí mismo, como Shakespeare, Goethe, Joyce, Balzac, Molière, Aristóteles y Heródoto. No está en nada mala compañía. Y estas son personas que tienen una capacidad de dedicarse a diferentes temas, no necesariamente relacionados entre sí, y desarrollarlos con bastante profundidad. Jorge tiene en su vida una marcada influencia británica. Mal que mal estudió en The Grange School, que le formó una buena parte de su carácter probablemente, y a continuación en el posgrado hizo una beca del British Council con apoyo de James Langtry del Imperial Chemical Industries y del Wellcome Trust. De 1982 a 1984 fue Research Fellow y Senior Registrar en el Sir Humphrey Davy Department of Anesthetics, así le dicen ellos, en Bristol, bajo la dirección del profesor Chris Roberts, que en los últimos años, me cuenta Jorge, se dedicó a perseguir picaflores por todo el mundo.
Cedric estuvo en Chile y yo cometí el error de llevarlo a esquiar conmigo a Portillo, y como era inglés yo dije, no debe saber esquiar muy bien, y traté de llevarlo a esquiar un poco al límite. El resultado fue que él esquió lo más bien y yo me esguincé un pulgar. Todavía recuerdo esa subida a la nieve en que después le confesé a él lo que había tratado de hacer y lo mal que me fue. Bueno, llegado a Chile, se dedicó a la docencia teórica y práctica de la anestesiología en conjunto con sus grandes amigos, los doctores José de la Fuente y Samuel Torregrosa, que fueron los artífices de la anestesiología en la Universidad Católica y en Chile, y que más tarde, igual que Jorge, llegarían a ser maestros de la anestesiología chilena. Como dato nomás, a la fecha se han formado más de 300 anestesiólogos en la Universidad Católica que están diseminados por todo Chile. De modo que este ha sido evidentemente un servicio país del Departamento de Anestesiología y de la actual División de Anestesia de la Católica. El estilo de docencia, y esto era muy notable en Jorge, era el estilo que podríamos llamar socrático. Él exponía el problema ante el alumno o alumna y hacía que éste dedujera paso a paso con él como docente cada uno de los puntos hasta llegar a la respuesta correcta, a la solución del problema o del paciente o del problema teórico, o sobre algún tema de fisiología, farmacología, estadística o lo que fuera. Esa manera de enseñar de Jorge era una manera muy valorada por los residentes porque era un estilo muy afable y muy inclusivo. Yo creo que eso lo define en su docencia de una manera bien clara. Y como pensador, yo creo que Jorge es una persona un poco fuera de este tiempo, es un scholar por excelencia, es una persona que se ha dedicado fundamentalmente a pensar y a desarrollar líneas de pensamiento. En ese sentido se parece un poco a los scholars medievales, según mi idea. Sus otros intereses, que son intereses que para Jorge fueron muy importantes, tanto como la anestesiología misma, son la educación médica, porque se dedicó a ellos con mucho interés y con mucha profundidad, con mucha seriedad, a la calidad en lo educacional y en lo asistencial, y es así que forma parte de la Comisión Nacional de Acreditación, de CONASEM y de la Joint Commission de Acreditación de Hospitales, mejorar, y en eso también trabajó mucho, la seguridad para el paciente. Es el gestor de un proyecto MESESUP para implementar la simulación de procedimientos en el entrenamiento de los equipos de salud. Ha sido un gran promotor de la bioestadística, tiene un curso transversal de bioestadística que ya voy a mencionar más adelante, que es muy importante en la carrera de medicina. Primero comenzó en anestesia y después se extendió a todas las otras especialidades, a la historia de la medicina, a la cual se ha dedicado también en forma muy seria, y al lenguaje de la medicina en sus orígenes en el latín y el griego. Como ven, aquí hay dos productos visibles de su dedicación a esta área de las humanidades: el Manual de Terminología Médica y Latina, publicado en conjunto con Claudia Chouaki, y el Manual de Terminología de Origen Griego, con Claudia Chouaki y Marianne Kolbach, que es dermatóloga. En esta área de las humanidades, Jorge tiene más de 20 publicaciones acerca de temas de la historia de la medicina. La última de ellas sobre William Hunter, y un cuento, esto me lo contaba ayer, yo no sabía esto, que ganó el concurso de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina, que se llama Los Papiros de Querameicos. Ese Querameicos me hizo saber que tenía que ver con la palabra cerámica. Hay que leer el cuento para saber cómo es, pero ya se ganó un premio en ese concurso. El modo de ser de Jorge. Él se define como disperso más que concentrado. Eso yo creo que es relativo porque finalmente ha tenido bastantes frutos. Desordenado, pensador más que hacedor, es un bromista, yo creo, sempiterno y un lector omnívoro. También tiene una afición por el fútbol. Inicialmente jugaba fútbol, pero en los últimos 50 años, dice él, apenas ve fútbol. Es hincha del Club de la Católica, de River Plate, de Liverpool, del Bayern München y del Juventus. Pues en cada partido, dice él, hay que tener
un cierto interés emocional. Las influencias académicas que puedo reconocer en Jorge son sus dos amigos anestesiólogos, el doctor José de la Fuente y el doctor Samuel Torregrosa, su profesor de anestesiología de Bristol, el profesor Cedric Chris Roberts, el que ahora persigue Picaflores, y dos patólogos que fueron para él muy importantes en su visión del mundo, el doctor Benedicto Chuaki, que tantas veces recordamos aquí en la academia, y el doctor Ignacio Duarte. Las actividades académicas de Jorge incluyen haber llegado a ser profesor titular, ser el encargado del programa de desarrollo académico de medicina intensiva del adulto, el desarrollo del curso de bioestadística básica y curso de lectura crítica, que en 1986 se inició para los residentes de anestesiología y que desde el año 2000 es obligatorio para todas las especialidades y subespecialidades. Jorge fue director de posgrado, fue el gestor del desarrollo del programa de simulación, como les decía, en medicina de MESESUB, fue vicedecano de la Facultad de Medicina, fue editor de la revista chilena de anestesia, editor de la revista Ars Medica, está en el comité editorial del Journal of Anesthesia History, es maestro de la anestesiología chilena y hace poco fue nombrado profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué podemos esperar de Jorge, esta vez de mi cosecha? Yo creo que podemos esperar en la academia su iluminación en discusiones serias y no tan serias, podemos esperar sus acotaciones humorísticas, sus opiniones sobre temas históricos, estadísticos, lingüísticos, anestesiológicos, etc. Y mucho más, creo yo. Es cosa de dejar que Jorge se exprese. Yo creo que vamos a tener una grata sorpresa. Yo quiero felicitar a Jorge por su incorporación a la academia y agradecerle a la academia por haber acogido el ingreso de Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor León. Muchas gracias especialmente por la excelente presentación que nos permite ir conociendo cada vez más al doctor Dañino. Doctor Dañino, le ofrezco la palabra para que nos dé su discurso de ingreso, que nos ha dicho que se titula La vida es sueño. Doctor Dañino. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a la mesa en su persona, señor secretario académico, doctor Quesada, señor tesorero, doctor Herlein, a las autoridades académicas y de salud presentes, a mi familia, a colegas y amigos. Debo decir que estoy muy honrado y muy agradecido de la academia, en particular de quienes en sus diferentes roles se sumaron para que se me otorgase esta distinción. Debo decir que la recibo con sentimientos encontrados de satisfacción, pudor, terror y humildad. Satisfacción pues implica un juicio hecho por muy distinguidos colegas sobre lo que puede haber rendido mi vida profesional y académica. Pudor, pues he rehuido en la medida de lo posible estar en incómodas situaciones bajo los reflectores, sabiendo que siempre hay otros con iguales o mayores merecimientos quienes, por azar o sesgo, han quedado a la vera del camino. Terror, por la posibilidad de ser expuesto en cualquier instante como un farsante y que todo no es más que trucos e ilusiones. Y, en fin, humildad por tener conciencia de las limitaciones que superan los méritos, porque tengo muy claro que todo lo que he hecho y concedido se lo debo en gran medida a otros. Siempre conviene tener un mapa, mejor seguir la ruta. Así he dividido esta exposición en tres partes desiguales. Una, más o menos corta, la de los preámbulos, palabra que escogí entre otras como prólogo
prefacio u otras, pues sugiere que hoy vamos a caminar. Dentro de estos preámbulos, mis agradecimientos más allá de la academia y un par de justificaciones sobre el título y las citas. Una segunda parte, más o menos larga, aquella de 3 caminos impopulares, y la última, un muy breve cierre que he llamado El crepúsculo, pues habla de la claridad que precede a la salida del sol, pero también a la atenuación de la luz con la caída de este, con sus sugerencias de anticipación, pero también de sosiego y reflexión del fin de algo y su nostalgia. Primero, entonces, agradecer de rodillas, pues la deuda es tan grande y son tantos que solo puedo hacerlo así. A mis padres y hermanos, a mi esposa luego de casi 60 años de matrimonio, a mis hijos y nietos por su existencia y porque han sido apoyo, ancla y aliciente permanente. A mis compañeros de antaño y aquellos recientes. A mis profesores, colegas e instituciones que me han querido, formado, corregido, apoyado y estimulado en todas las esferas de mi devenir. A quienes tuve la fortuna y el privilegio de influir algo en su formación, muy consciente de mi responsabilidad y por todo lo que ellos me enseñaron. A enfermeras, secretarias y personal auxiliar y de servicio que me brindaron su apoyo y afecto. Y por cierto, a todos los pacientes que llegué a cuidar, gracias por esas 1000 lecciones y perdón por mis 1000 errores. Más allá, me gusta pensar, como dijo Augusto, que este es de alguna manera un reconocimiento académico en la contribución médica y tecnológica de la anestesiología. Una especialidad fascinante y desafiante, larga y vastamente ignorado por legos y versados. Por último, pero por cierto, en primer lugar, agradezco a Dios quien me ha regalado todo lo anterior. Agradezco también, Augusto, tu apología, inspirada más por una larga amistad que por un juicio ecuánime. Tú mismo me contaste hace algunos años aquello de que en situaciones como estas era común escuchar lo que dirán de uno en el funeral. Ese de mortuis nil nisi bonum, es decir, solo lo bueno de los muertos, y aquí, por extensión, de los académicos admitidos. La elección del título, aquello de que la vida es sueño, partió siendo solo un calambur apremiado por la academia que debía entregar un título antes de fin de año, y estoy hablando del 2019, y no podía decidir, porque más bien soy procrastinador, de qué podía llegar a hablar que fuese de interés para la academia. De la nada se me ocurrió que es tan amplio, que suena tan bien y que puede contener cualquier tema que quisiese tocar. Como en el chiste de los fenicios, en el apuro siempre podría recurrir a la anestesia. Releí el drama de Segismundo y su lucha entre el libre albedrío y la predestinación. Me tenté de explorar ese camino, pero decidí en contra por no tener competencia suficiente. Este es un típico cuadro del barroco, del estilo Vanitas, de Antonio de Perea, que muestra un caballero dormido y con todas las tentaciones del mundo y su carácter efímero de los placeres, las riquezas, los honores y la gloria. Las citas las uso por 3 razones. Por su peso, pues si lo dijo alguien importante, pareciera contener más de verdad que si lo dice dañino, cosa que no necesariamente es así. Por su elocuencia superior a la que puedo alcanzar por mis propios medios y por atribuir el mérito de algo ya dicho. Eliot lo expresa magníficamente con esa elocuencia superior.
Y lo que hay para conquistar por fuerza y sumisión ya ha sido descubierta una o dos o varias veces por hombres que uno no puede pretender emular. Pero no hay competencia, solo hay la lucha para recuperar lo que se ha perdido y encontrado y perdido de nuevo y nuevamente. Y ahora bajo condiciones que parecen poco propicias. Pero quizás ni ganancia ni pérdida. Para nosotros existe solo el tratar. El resto no es de nuestra incumbencia. Agradezco a un gran amigo de colegio, Federico Smith, que me compartió estos versos y tantos libros y palabras a lo largo de los años. Y vamos por los caminos como otra metáfora u otra manera de ver la vida, además de que la vida es sueño, está lo de los caminos, las encrucijadas y las decisiones que se deben tomar en cada una de ellas. Ya mencionó Augusta que fuimos a Curicó, mencionó que me topé con la morbilidad y mortalidad en el postoperatorio en un medio donde los medios eran escasos, tanto humanos como materiales, y con este cambio fortuito al Hospital Nuevo que tenía los planos norteamericanos y hasta letreros norteamericanos, y desde luego estas bocas y tomas de oxígeno y aspiración central. Al leer me di cuenta de los cuidados progresivos que no había sido expuesto durante mis estudios en la Escuela de Medicina, y me enteré de la UCI del José Joaquín Aguirre y de que su director era Max Arregada, un anestesiólogo. Con ciertos temores por la antecedentes, decidí postular a una beca de anestesiología, y debo decir que fue el inicio de un largo y fascinante camino que emprendimos con los ya nombrados José de la Fuente y el doctor Samuel Torregrosa casi simultáneamente. Y tengo muy claro que fue nuestra amistad y complementariedad las que fueron fundamentales en el desarrollo y consolidación del Departamento de Anestesiología, hoy División. Como una manera de mitigar los sesgos que implica un relato personal de esta historia y también de mitigar los inventos que introduce la memoria, describiré algunos aspectos del desarrollo de la anestesiología a través de su historia en Estados Unidos e Inglaterra. Estos procesos se repiten en Chile en forma muy similar, con algunas décadas de desfase, excepto cuando se trataba de la introducción de drogas, donde estos plazos se acortaban ostensiblemente por la acción de las compañías farmacéuticas. Para estos efectos, he dividido arbitrariamente, aquí hay una imagen que me salté del hospital de Curicó decimonónico donde llegamos, y no alcancé a tener una del nuevo hospital, y este ya está demolido, pues con el terremoto del 2011 se vino abajo. He dividido la historia arbitrariamente en tres periodos. Una primera, artesanal, a mí me parece que mejor debiera llamarse primitiva, a partir de la primera demostración pública de una anestesia general con éter en 1846, una etapa de consolidación que a mi modo de ver empieza con la creación del primer departamento académico independiente de anestesiología, creado en 1927, y lo que yo llamo etapa de consagración a partir de la fundación de la Anesthesia Patient Safety Foundation en 1985, pues fue una contribución de la anestesiología a la medicina.
La primera demostración pública exitosa ocurrió el 16 de octubre de 1846 en lo que hoy se llama el Lizard Dome, entonces el principal quirófano del Hospital General de Massachusetts, y que tiene una cúpula transparente que permitía recibir luz natural durante las operaciones. Esta es probablemente la pintura más conocida y mejor lograda, pero que fue pintada por Robert Hinckley en 1882, vale decir casi 40 años después del suceso. Al lado, sin embargo, un daguerrotipo, lleva pocos años de popularizado el invento, de Southern House, que recrea el evento algunos días después, con la mayoría de quienes participaron. Aquí se puede ver al doctor Bigelow y al frente, que me tapa los presentes, el cirujano James Collins Warren, prestigioso cirujano de Boston, que llegaría a ser presidente de la Asociación Médica Americana, y el vaporizador imperfecto que usó Morton y que tuvo suerte de que alcanzase a vaporizar suficiente éter como para anestesiar al paciente. Si hubiese hecho más frío, probablemente también habría sido un fracaso. No está ni Morton y el paciente no es el recién operado en la primera anestesia. Aquí está un turista en el Lizard Dome, ustedes ven la cúpula, y el turista está sentado en el asiento que ocupaba Morton en la demostración. Vale la pena, o valdría la pena explorar los detalles de los personajes y acontecimientos previos que son extraordinariamente interesantes, pero me limitaré solo a señalar unas pocas de las grandes líneas del devenir de la humanidad, como las llamó Aron, que un historiador debe buscar y describir. Una primera es que la idea nació en fiestas públicas o privadas, que aparentemente eran tan o más frecuentes como las fiestas de ahora, con todo tipo de drogas que alteran la conciencia. Los asistentes que inhalaban óxido nitroso, éter, cloroformo y otras sustancias, con frecuencia no mostraban signo de dolor al sufrir golpes o heridas. Y entonces a algunos de los personajes presentes se les ocurrió que podía ser usado para atenuar el dolor. No es, por lo tanto, casualidad que haya surgido en quienes estaban expuestos todos los días a infligir dolor o ver el dolor de sus pacientes, dos dentistas y un obstetra. Esta figura de la derecha abajo es un dibujo donde aparece James Simpson, el obstetra, en una fiesta en su casa con cloroformo. Una digresión sobre lo que es la serendipidad, palabra conocida y usada ampliamente, pero cuyo significado preciso es ignorado por muchos, incluyendo las definiciones de diccionarios rectores de la lengua. En efecto, en el español, en el diccionario de la RAE, este habla de un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual, o sea, por cueva. Y debo agregar, por lo solemne de esta reunión, que el término figura en el diccionario de la RAE. A su vez, el Oxford English Dictionary la define como the occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial way. La ocurrencia y desarrollo de eventos por azar de una manera feliz o beneficiosa. Ambos ignoran su componente principal, pues la palabra fue acuñada por este señor Horace Walpole, conde de Oxford a mediados del siglo XVIII,
quien luego de leer una fábula, y aquí está probablemente la edición que él leyó en una reimpresión, por cierto, donde dice que le había ocurrido la palabra luego de leer esta fábula de los 3 príncipes del Serendip, quienes siempre hacían descubrimientos por accidente y por sagacidad de cosas que no estaban buscando. Así, las definiciones citadas no recogen ese elemento esencial, la sagacidad, aquella a la cual alude Pasteur con su famosa frase que la suerte solo favorece a las mentes preparadas. Otra característica notable de los acontecimientos es que la edad promedio de todos los participantes, desde Humphrey Davy, que estudió el gas de la risa, Hipman, que estudió anestesia con anhídrido carbónico, y Long, Wells y Morton, que la usaron en ese orden, no alcanza los 26 años. En las clases que hacía yo de historia de la anestesia a los residentes, les preguntaba en términos de edad y creatividad que levantaran la mano los residentes que tuvieran menos de 26 años. Los mismos factores operaron en el descubrimiento de la anestesia local casi 40 años después, cuando 2 médicos jóvenes, de nuevo probando drogas que alteran la conciencia, probaban un poco de cocaína en la punta de un cortaplumas en el patio del viejo Hospital General de Viena. Al notar uno de ellos que se le adormecía la lengua, se le ocurrió al otro, Kohler, el oftalmólogo, que era precisamente lo que estaba buscando para inmovilizar el ojo durante la cirugía. Vale la pena agregar que el proveedor de los papelillos era Sigmund Freud, y que éste había publicado recién un acabado estudio sobre las propiedades de la cocaína, incluyendo su efecto anestésico en mucosa. Sin embargo, no siguió el hilo, pues quedó solo en el servicio durante julio, y en agosto partió a Hamburgo a reunirse con su novia. 30 años después, en su autobiografía, confiesa lo que no quiere confesar, diciendo que no le guardé rencor. La edad promedio de estos protagonistas y quienes siguieron con el resto de las aplicaciones de un anestésico local también no llega a los 30 años. Hay entonces una relación muy clara entre la edad y la creatividad que ha sido explorada por diversos autores, donde Jones publica un estupendo artículo del año 80 donde muestra en ganadores de premio Nobel e inventores famosos que la edad en la cual hacían su aporte por el cual habían sido reconocidos ocurría antes de los 40 años, aun cuando esta edad se había ido desplazando hacia la derecha a lo largo del siglo XX. Durante los primeros 100 años, la anestesia era administrada frecuentemente por el mismo cirujano o por quien éste decidía, sin importar la experiencia ni las calificaciones médicas. La opinión general era que cualquiera podía dar anestesia o atender un parto. Frecuentemente aprendices jóvenes que buscaban abrirse paso en el servicio, practicantes, estudiantes e incluso familiares que quedaban encargados de administrar la anestesia. En Chile era frecuente la presencia de auxiliares técnicos, estudiantes de medicina que a partir del 5º año daban la anestesia en horas de turno en hospitales docentes del Ministerio de Salud. Solo en el año 85 un decreto ministerial señaló que la anestesia era un acto médico, pero en lugares más apartados o en horarios nocturnos todavía es una aspiración que no se alcanza. El resultado previsible era una elevada mortalidad, cifra que se multiplicaba por las muertes en el
postoperatorios relacionadas con los cuidados anestésicos. En el siglo XIX llegaba a 1 en 700 anestesias, cuando la mayoría de las cirugías eran más bien superficiales o amputaciones en personas sin otras patologías importantes. Sin embargo, las cifras no llamaban mayormente la atención en un contexto en que la mortalidad quirúrgica podía llegar al 40% más antes del Easter, cuando las expectativas de vida en Estados Unidos e Inglaterra no superaban los 40 años y la elevada mortalidad infantil y materna hacía la muerte algo cotidiano. Pocos médicos se interesaban en seguir una carrera en anestesiología, dado la ausencia de perspectivas profesionales, sociales y económicas. Los honorarios eran pactados entre el paciente y el cirujano, quien luego entregaba una cantidad fija a quien daba la anestesia, muchas veces fuera de toda proporción con los honorarios quirúrgicos. Golden, que abandonaría poco después la anestesiología, escribía en la revista American Medicine: muchas veces el cirujano cobra cientos o en algunos casos miles de dólares y le entrega al anestesista 10 a 15 dólares. Se puede agregar que igual trato recibían los cirujanos cuando los physicians, los internistas, los llamaban para practicar una sangría. Es atinente citar aquí una nota editorial del primer número de la revista chilena Anestesia, que aparece aquí a la izquierda y que curiosamente no tiene su año en ninguna parte de ese primer número, y que perteneció a Sergio Jara Aquebeque, uno de los pioneros de la anestesiología. En ese dice: lo que no debe hacer un cirujano que se estime caballero. No debe hacer jamás filantropía expresa de su anestesista, exigir que en su hospital lo atiendan los anestesistas y afuera los demás cirujanos de su servicio, responsabilizar públicamente a su anestesista de cualquier accidente o incidente en la operación o en el postoperatorio y fijar a su anestesista un honorario en desproporción total con la operación, el cliente y sus propios honorarios. Vale decir, en esta primera fase de la anestesiología, este era un tema común y que implicaba que pocos quisiesen dedicarse a la anestesia. El siguiente periodo, el de consolidación, obedece a los mismos factores que se pueden advertir en el desarrollo de cualquier especialidad. Creación de departamentos o unidades independientes donde se enseñe o investigue, el surgimiento de sociedades y revistas de la especialidad y el desarrollo de una institucionalidad regulatoria sobre la calidad de la formación y los requisitos para adquirir la especialidad. En 1927 se formó en Madison, Wisconsin, el primer departamento independiente de anestesiología bajo la jefatura de Ralph Milton Waters, que aparece aquí en la fotografía, quien era un anestesista autoformado, convencido que la anestesiología era una práctica médica y horrorizado de la peligrosidad con que se administraba la anestesia en el país. Conversando con amigos, el jefe de cirugía y el de farmacología en Wisconsin le ofrecieron toda su colaboración y le aseguraron independencia. Planteó los siguientes objetivos académicos que siguen siendo absolutamente vigentes hoy. Entregar el mejor cuidado posible a los pacientes, enseñar los fundamentos de la anestesiología a todos los estudiantes de pregrado para que entiendan de qué se trata, ayudar a los graduados a obtener los conocimientos fundamentales del tema y a dominar el arte de su administración y a aprender tanto como sea posible los métodos efectivos de la enseñanza. Y finalmente, fomentar lo más posible la investigación cooperativa con las ciencias básicas y clínicas. En los próximos 40 años, Waters formó cientos de anestesiólogos
y su método de enseñanza y particularmente su insistencia de enseñar a enseñar significó que su influencia se extendiera a otros departamentos a lo largo de Estados Unidos y del mundo. Y yo creo que se puede seguir notando esa influencia y parafraseando a William Hunter, ese notable anatomista y educador del siglo XVIII, decía que uno puede hacer infinitamente más el bien enseñando su arte que practicándolo. Los efectos benéficos de esto están centrados en la ventaja de los pocos individuos que se cuiden como pacientes, pero la influencia de un profesor se extiende a toda la nación y desciende a la posteridad. Este dibujo es uno de Lucian Morris, uno de sus discípulos, los aqualumni, como les gustaba llamarse, quien fuera después, en la década de los 70, profesor de Álvaro Íñiguez, que ya lo mencionó el doctor León, anestesiólogo también, gran amigo y compadre, y cuya nieta es mi nieta putativa porque Álvaro y su señora partieron prematuramente. Otro aqualumni famoso, en una fotografía aquí del año 38, es Virginia Apgar, que todos conocen, por cierto, más por su score neonatal que por sus aportes en la formación de otro departamento de anestesiología. Robenstein en Nueva York, Stuart Cullen, Drips en Pittsburgh y muchos más. También formó anestesiólogos latinoamericanos de Colombia, Brasil, Argentina y Venezuela, pero ningún chileno. La mayoría de los pioneros nacionales hasta 1960 fueron autodidactas, con la excepción del doctor Marcos Kleinman y el doctor Mario Torres Key, quienes hicieron una residencia formal en Estados Unidos. El primero en Nueva York y diplomado del American Board of Anesthesiology. El otro gran pionero fue, sin duda, Ernesto Frías Meneses, aquí en la fotografía, en el servicio del profesor Lucas Sierra. Él también estuvo en Estados Unidos en una estadía más corta y hizo la invención de una máquina de anestesia portátil, algo importante para la época, dado que muchas veces el anestesista tenía que ir de domicilio en domicilio para proporcionar la anestesia a los pacientes, y que él inventó esta máquina portátil que se conoció como Chilean Midget y que fue usada junto con otros modelos parecidos en la Segunda Guerra Mundial. El acontecimiento de Wisconsin y la visión de sus profesores no debe confundir en cuanto al estatus de la anestesiología en esos años. Los escollos que marcaron la creación de otros departamentos de evidencia que seguía siendo considerada una mera técnica lejos de una especialidad con rango académico. 3 ejemplos demuestran la situación. En Inglaterra, Lord Nuffield, acaudalado industrial y filántropo, jugaba golf con un anestesista autoformado, Robert McIntosh, y conversando con él decidió donar los fondos necesarios para crear en la Universidad de Oxford una cátedra de anestesiología. La universidad lo consideró innecesario e inconveniente e intentaron derivar los fondos hacia otros departamentos establecidos como el de farmacología o cirugía. Solo la insistencia de Lord Nuffield y una amenaza de retirar la donación permitió que McIntosh fuese nombrado primer profesor del Nuffield Department of Anesthetics el año 37. El segundo ejemplo es de Harvard, donde Henry Isaiah Dorr, un acaudalado odontólogo, entregó una generosa donación en 1910 para crear una cátedra en anestesiología. Las cosas se repitieron en forma casi idéntica. Procrastinaron, finalmente
ya que no podían desviar los fondos por las características de la nación, crearon una cátedra, pero la mantuvieron vacante hasta nombrar a Henry Knowles Beecher, investigador y uno de los precursores en ética médica, que fue nombrado en 1941. Incidentalmente, Beecher junto a Todd coordinaron el primer gran trabajo multicéntrico que analizó casi 600.000 anestesias que en 10 hospitales universitarios y que permitió tener una idea de cómo estaban las cosas, arrojando cifras sobre quiénes daban las anestesias en hospitales universitarios. Menos del 10% eran especialistas. El tipo de anestesia, la mayoría inhalatoria con éter, y la mortalidad que alcanzaba a 1 en 1500. Vale decir, en 50 años se había reducido de 1 en 700 a 1 en 1500. Hubo dos factores que condicionaron un aumento explosivo de especialistas recién en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos. Por un lado, la Segunda Guerra Mundial, y aquí hay un recluta entrenado dando anestesia a un individuo que está siendo operado en una trinchera. Y por el otro, el aumento sostenido, visto aquí en el gráfico del lado en azul, de los programas de formación. Sin embargo, fue recién a partir de 1950 cuando empezó a crecer rápidamente el número de graduados de estos programas de formación. En Chile, este aumento ocurre mucho después, hacia finales del siglo XX, cuando el Ministerio de Salud decidió empezar a aumentar el número de financiamiento para becas de residencia. Antes de eso, hasta la década del 70, eran pocos los que recibían una formación y la gran mayoría de las personas eran autoformados en práctica. Yo estoy por aquí. En Chile, hoy hay más de 15 programas de formación, aunque algo menos de la mitad han sido acreditados y se están formando cerca de 100 especialistas al año. Finalmente, con la anestesia, en la década del 70, Jeffrey Cooper empezó a investigar sobre los errores y sus consecuencias durante la anestesia. Sus hallazgos movieron a la Sociedad Americana de Anestesiología y se creó a su alero una fundación independiente y multidisciplinaria, la Anesthesia Patient Safety Foundation. Aquí están celebrando un aniversario, y donde este hito marca el liderazgo establecido por la especialidad en la seguridad de los pacientes, esfuerzo pionero que fue reconocido por el Instituto de Medicina norteamericano cuando publicó su informe To Err is Human en el año 2000. Este informe, que todos recuerdan, remeció al mundo de la medicina, fue recogido por la prensa norteamericana con un titular que decía: los cuidados de salud causan más muertos en el país que si un avión jumbo repleto de pasajeros se precipitase a tierra todos los días. Paralelamente, la anestesiología lideró el área de la simulación de alta fidelidad para entrenar y evaluar competencias en diferentes áreas, y especialmente en el entrenamiento de equipos para enfrentar situaciones catastróficas de baja ocurrencia, y también en el seguimiento de los eventos críticos. El resultado de este esfuerzo, y que debe ser motivo de orgullo para la anestesia sin duda alguna, pero yo creo para toda la medicina, es una caída desde aquella inicial de 1 en 700 a una mortalidad en pacientes sin mayor patología que se estima que es 1 en 200.000 o menos.
Sin duda que los departamentos académicos independientes, las sociedades y boards, el Anesthesia Patient Safety Foundation y un desarrollo farmacológico y tecnológico pueden explicar estos resultados. La segunda elección y camino impopular fue la bioestadística. Escuché demasiadas veces hasta creer lo cierto aquello de que hay tres clases de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadística. Comentarios frecuentes de exitosos profesores y colegas que me argumentaban que lo hacían lo más bien a pesar de no tener idea de bioestadística, y la virtual ausencia de ella en las conversaciones clínicas me convencieron por años que eran solo importantes para los investigadores. Al respecto, quisiera comentar 3 puntos. Uno, las circunstancias que me enviaron por este segundo camino, el estupor al descubrir la fragilidad de la investigación biomédica y sus publicaciones, y la comprobación que la ignorancia en bioestadística no era el lastre de una formación insuficiente o el resultado de una tara personal. En algún momento, durante el tercer año de mi residencia, los pocos estudiantes que éramos, universitarios y ministeriales, organizamos por iniciativa propia reuniones bibliográficas sin tutores. Nos dividíamos en la revista de anestesia y algunas de medicina interna, cirugía y obstetricia, y una vez por semana cada uno presentaba sucintamente su selección con atención a los resultados y conclusiones principales. Lo metodológico era pasado bien rápido, pues no sabíamos bien cómo criticarlo, y porque dábamos por sentado que ahí no había errores, pues lo habían publicado en revistas de prestigio, habían pasado por el filtro de los autores, que eran investigadores reputados, y revisados por pares escogidos por su conocimiento en el tema. Con este sistema, sin duda ahora patéticamente ingenuo, cubríamos una cantidad importante de artículos y nos sentíamos seguros y orgullosos de estar más o menos al día. 6 años después tuve la oportunidad de ir a Bristol, como ya lo comentó el doctor León, y me tocó presentar un protocolo de investigación que fue acogido favorablemente y comentado sin mayores observaciones por una treintena de asistentes. Casi simultáneamente leí estos 2 artículos, uno en Circulation, otro en Circulation Research, 2 revistas de gran impacto en su área y seria. Uno revisaba los errores más frecuentes de la literatura, uno de los cuales lo había propuesto yo en mi protocolo, y el otro comunicaba la prevalencia de errores metodológicos en las 2 revistas mencionadas en los 2 años previos. Su conclusión me remeció profundamente. Más del 50% de los artículos tenían errores que hacían dudar de sus conclusiones. Siguiendo la pista, estas se repetían con regularidad sin importar la especialidad ni los países de origen. Por ejemplo, en revistas como el British Medical Journal, Lancet, Canadian Medical Association Journal y las 2 revistas de anestesiología más prestigiosas de Estados Unidos. Había que convencerse que a lo menos la mitad de los artículos que habíamos revisado en los años previos tenían conclusiones dudosas, que muchas de estas habían influido en nuestra práctica clínica y con horror, sin que pudiéramos distinguir cuáles eran cuáles. Mi primer texto de bioestadística, Nedecor, logró convertirme en tuerto, a duras penas, que recibía preguntas de mi entorno y como la mayoría de las veces ignoraba las respuestas, debía volver a los textos y revistas donde descubrí magníficas series en el JAMA y en el Canadian. Las reuniones bibliográficas que conducíamos con mi gran amigo Samuel Torregrosa y que tantas satisfacciones nos brindaron, empezaron a poner énfasis primero en lo metodológico y después en lo clínico. Pronto se hizo aparente que antes de partir
era necesario nivelar conocimiento, primero con el curso de bioestadística y luego otro de lectura crítica. Casi una década después de esto, Douglas Altman, gran estadístico de Oxford, publica este artículo cuyo título, si bien causó algún revuelo, no despertó toda la laraca que yo creo que debió haber causado. Concluyó diciendo que era indispensable reducir el volumen de investigación por todo el dinero que se malgastaba en artículos de dudosa calidad, que había que investigar mejor e investigar por las razones correctas. Ya en una asociación como el grupo Consort, Altman, casi una década después, sigue hablando de la mala calidad de la investigación médica y qué podrían hacer las revistas. Entre ellos estos porcentajes que son de nuevo alarmantes. 25% de los artículos no especificaban criterios de inclusión, con lo cual no se puede saber en quiénes se hizo el estudio y por dónde en quiénes se puede generalizar. 89% no se especifica el mecanismo de asignación de la intervención. En 68% no se sabe si se hizo o cómo se hizo la asignación aleatoria. En 51% si se usó o no una técnica de ciego. Y en 68% un análisis incorrecto de subgrupos. Además, no se analiza o se informa si hubo efectos colaterales de una determinada intervención en 61%, con lo cual el lector no puede evaluar si la intervención produce más daños que beneficios. Ioannidis, otro investigador importante de Stanford, con su famoso ensayo publicado en PLOS ONE, usando una simulación bayesiana y basándose en que la probabilidad de que un hallazgo sea realmente verdadero depende de la probabilidad previa, de la potencia estadística del estudio y del nivel de significancia alcanzado, concluye que la mayoría de los resultados publicados son más falsos que verdaderos. Conclusión válida para la mayoría de los diseños o áreas experimentales, pero especialmente en algunos como las que vinculan genes o alimentos con la enfermedad. Sin embargo, hay otra cara que abordar. 50 años después de un editorial del Lancet que hablaba que las estadísticas son cosas curiosas, pues tienden a producir intensas respuestas emocionales en mentes no matemáticas, como es el caso de la mayoría de los médicos. Esto se debe a que los estadísticos usan técnicas que no comprendemos en problemas que sí nos interesan mucho. Esta carta de 1987 de Matthews y McPherson de la Universidad de Oxford presentan los resultados de encuestas a médicos en Estados Unidos, Reino Unido y Dinamarca, indagando el conocimiento sobre temas básicos. La carta nunca rebatida, pero sí refrendada repetidamente, concluía que el conocimiento de bioestadística de la mayoría de los médicos era tan escaso que no se podía pretender que fueran capaces de extraer las conclusiones correctas al leer la literatura. Y agregan una frase que me interpela directamente. Médicos incompetentes en lo numérico están condenados a aceptar sin reserva las aseveraciones hechas en resúmenes, discusiones o conclusiones, y su práctica clínica puede así verse alterada basándose en evidencia inconsistente o poco convincente. Alban Feinstein, irreverente y gran epidemiólogo, hablaba de la autocerebrectomía que nos practicaba. Un estudio reciente revela un aspecto adicional. De Donna Windisch y colaboradores en Yale, en las 11 residencias de medicina interna en el estado de Connecticut, entre ellas
la mayoría universitaria y universidades de prestigio, muestran que el grado de conocimiento de temas básicos de la estadística, como identificar entre variables continuas, ordinales y nominales, como identificar un análisis de contingencia, o reconocer la definición de sesgo, no alcanzaban a un 50% de los estudiantes con respuestas correctas. Peor todavía, no había diferencia por año de residencia, lo que implica que durante la residencia no se mejoran estas competencias. En mi opinión, es claro que se debe mejorar la formación de estos temas en los llamados ciclos básicos o fundacionales, como ya lo conversamos a propósito de la charla del doctor Demper. Pero no se saca nada si no se continúa en los ciclos clínicos de pre y especialmente de posgrado. Y ello requiere contar con los docentes que puedan inculcar y exigir su discusión y aplicación, al igual que con la bioética. Finalmente, llego al último de los caminos, el de las humanidades, las lenguas muertas y la medicina muerta, o sea, la historia de la medicina, cuyo periplo ya describió Augusto León, y que fue a través de mi contacto con Benedicto Choaki, donde empezamos con las lenguas muertas y después con la historia de la medicina. Al fallecer Choaki, Ignacio Duarte, su sucesor, me invitó como tutor en el curso curricular de Historia de la Medicina, lo que me obligó a profundizar más mi conocimiento e interés por la historia, y creció mi amistad con Ignacio. Como efecto colateral, una vez más me di cuenta de mi arrogancia al juzgar precipitadamente lo que ignoraba, al juzgar que la historia de la medicina era más bien fome y limitada. Mucho se ha escrito sobre la naturaleza de la historia, y no es el lugar para ahondar aquí. Sin embargo, hay una frase de Peter Stearns, de la American Historical Association, en 1998, que contiene numerosos argumentos muy contundentes, pero hay uno que quiero destacar que dice que la historia harbors beauty, ampara belleza. Y agrega Stearns, belleza no solo en términos estéticos, sino a nivel de la comprensión del hombre al revelar experiencias humanas en otros tiempos y lugares, y fomentar una reflexión sobre ellas desde perspectivas más amplias y profundas que no son fácilmente accesibles por otras vías. De igual manera, en este artículo de 4 profesores de Historia de la Medicina de universidades prestigiosas de Estados Unidos y Canadá, mencionan que la historia de la medicina debiera ser un componente esencial en el conocimiento, raciocinio y práctica de la medicina, y centran su argumentación en que la historia ofrece intuiciones esenciales sobre las causas de enfermedad, por ejemplo, mecanismos no reduccionistas necesarios para explicar los cambios en la carga de enfermedad a lo largo del tiempo, la naturaleza de la eficacia, por qué piensan los médicos que sus tratamientos funcionan y cómo cambian en el tiempo las maneras de evaluarlo, y la incertidumbre o precariedad del conocimiento médico en el contexto social, económico y político de la medicina. Creo que la descripción de los 2 caminos previos refuerza esas conclusiones. Sin embargo, a pesar de estas argumentaciones, la realidad es muy distinta. En Estados Unidos, en Canadá y también en Chile, menos de la mitad de las escuelas de medicina tienen algún tipo de actividad curricular regular sobre historia de la medicina en el pregrado, y su presencia en el posgrado es aún más escasa.
se puede explicar de variadas razones. La primera, y seguramente la más manía, es que el currículum médico está sobrepoblado de contenido y que necesariamente se debe elegir. Es evidente también que el currículo está basado en una decisión mayoritaria de considerar la medicina más una ciencia que un arte, casi siempre desde una perspectiva que considera a este inferior a aquello. Muchos piensan que esta decisión es la principalmente causa de la deshumanización de la medicina y del creciente burnout de los médicos. Quisiera agregar intuitivamente que también está a la base de falla en el pensamiento crítico que podemos observar en la profesión, la falta de humildad en considerar las limitaciones propias y de la medicina, del individualismo al no perseguir el necesario trabajo en equipo y de la carencia de un actuar reflexivo que permita enmendar lo equivocado. Hay otra explicación que pienso es relevante. La mayoría de los médicos no sabe mucho de la historia de la medicina y no siente particular atracción por ella, más allá de lo anecdótico puntual que pueda servir para introducir una conferencia o un artículo. Al respecto, una búsqueda somera, no encontré más de 2 cuantificaciones, una en médicos iraníes, otra en estudiantes de medicina y egresados a la Universidad de Mérida. Ambas muestran un muy bajo conocimiento de la historia de la medicina y que le asignan poca importancia en su formación. En los 25 años del programa de estudios médicos humanísticos de la UC, se han organizado más de 200 reuniones sobre temas humanísticos, principalmente sobre historia de la medicina. La asistencia promedio no ha superado nunca más allá de un 2 a 3% de la planta académica y trágicamente para la proyección futura, la edad promedio de las asistentes se ha ido desplazando hacia la derecha y la asistencia regular hacia la izquierda. Diferentes estrategias como cambiar los horarios, variar las áreas e incluso ofrecer sándwich, que fue lo único que funcionó por un tiempo, no han sido muy rendidoras. Sin duda hay explicaciones individuales comprensibles y válidas, pero poblacionalmente creo yo que se puede concluir que la historia de la medicina figura muy abajo en las prioridades de nuestros académicos y médicos en general, que lo consideran más bien un hobby que compite con el escaso tiempo libre. La publicación de los resultados de un estudio clínico es considerada una prueba de dedicación académica. En cambio, la publicación del resultado de una investigación histórica no se pesa con igual valor, aun cuando sigue un patrón muy semejante. Se plantea una pregunta, se elige un método, la búsqueda y recolección de datos, su análisis e interpretación. Un ejemplo paradigmático es que la investigación de Darwin, que cambió tan radicalmente la concepción del mundo, es esencialmente una investigación histórica y comunicada como historia. Quizás si el trabajo de Robert Stebbins, un sociólogo que ha estudiado el tema del ocio o los hobbies y ha propuesto una clasificación distinta como ocio serio y ocio por proyecto, donde el ocio serio, el serious leisure, como lo llama, radica en que este ocio serio tiene una continuidad y una contigüidad con una carrera o actividad profesional, requiere una dedicación importante, va generando sistemáticamente una combinación de destrezas, habilidades, conocimientos y experiencias y tiene una producción evaluable. Pienso que mientras entre los académicos y en las escuelas de medicina no se avance en hacer estas consideraciones y distinciones, va a ser difícil que médicos jóvenes decidan arriesgar su progreso académico dedicándose a algo que la escuela y sus pares consideran un mero hobby como el pilates o el golf. Para terminar, 2 reflexiones que pasó
Dos reflexiones cortas. Mientras camino en este único camino que me queda, habiendo terminado los dos anteriores, reflexionando que primero cuidar a los pacientes, proteger a los pacientes y además hacer caso a este adagio: márchate cuando todavía te piden que te quedes, no te quedes cuando todos quieren que te vayas. Y finalmente, mientras sigo caminando con entusiasmo en esta última senda de la historia de la medicina, este poema que, si es cierto que la vida es sueño, y si los sueños son, ¿será que ha de llorar el dueño cuando los sueños ya no son? Yo sigo con el sueño de la historia de la medicina como actividad académica y profesional. Muchas gracias a todos por la paciencia. Muchas gracias, doctor Dañino. Muy interesante y muy inquietante mirar el camino que hemos recorrido, todo lo que nos hemos perdido, todo lo que queda por hacer. Habiéndose cumplido con las disposiciones de la ley del instituto y con las disposiciones reglamentarias de la Academia de Medicina, declaro oficialmente incorporado al profesor Jorge Dañino como miembro honorario de la corporación. Como todos ya ustedes comprenden, correspondería entregarle el diploma al doctor Dañino, pero este está guardado en algún rincón de la sede nuestra que está cerrada con motivo de la pandemia. Quiero destacar, señoras y señores, que en 56 años de existencia de esta academia, el doctor Dañino es el primer anestesiólogo que se incorpora a ella. Es curioso que una especialidad tan importante, que tiene y ha tenido cultores de tal calidad, tan destacados, recién después de 56 años de existencia de la academia, incorpora al primero. Lo felicito, doctor Dañino, por haber cambiado esta mala costumbre de no mirar a los anestesiólogos. Y me felicito que durante la presidencia mía haya ingresado el primer anestesiólogo a la Academia Chilena de Medicina. Se haya así reparado un error, y claro que no es un mérito mío, sino que es el mérito de los académicos de números actuales que lo eligieron a usted por amplia mayoría. Aclaro sí que académicos que nos han hecho dormir ha habido muchos, pero anestesiólogo es claramente el primero. El Instituto de Chile está constituido por 6 academias. La Academia de la Lengua, la de Historia, la de Bellas Artes, la de Ciencias Políticas y Morales y la Medicina. La Academia de Bellas Artes abarca desde escultores a músicos y a cineastas. La Academia de Ciencia a matemáticos puros y a astrónomos, a ingenieros. La Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales encuentra a economistas y a filósofos. Las academias no van con las profesiones, van con grandes áreas del saber o del hacer. Medicina es una gran excepción. Desde luego, el Instituto de Chile se hizo a copia e imagen del Instituto de Francia. En el Instituto de Francia no hay una academia de medicina. Probablemente de influencia del ministro de Educación. Cuando se creó el Instituto de Chile, influyó en que tuviéramos una academia de medicina. Era el ministro de Educación
el doctor Alejandro Garretón, que venía del decanato de la Facultad de Medicina. Además, en ese ministerio, en ese gobierno, tenía una enorme influencia don Sotero del Río, ministro del Interior y médico. Y además, el presidente de la República tenía un hermano que influía tremendamente en él, que era el doctor Hernán Alessandri. O sea, a esto se suma que el presidente Alessandri era bastante hipocondríaco, se entiende, de que la Academia de Medicina haya formado parte del Instituto de Chile. Pero así son las cosas. De manera que la academia nuestra es la única academia profesional, profesionalizante, profesionalizadora. Y eso muchas veces lo notamos. Esta mirada de la medicina que tiene usted, que me recuerda mucho a la del doctor Choaqui, impregnada de historia, con una perspectiva muy interesante, con una mirada crítica de la medicina demasiado científica y poco crítica, de la medicina que todavía seguimos haciendo nosotros, que es bastante intuitiva. Esta academia necesita miradas como la suya. De manera que no solamente le doy la bienvenida, le agradezco que llegue aquí y tiene usted una interesante tarea en influir en nosotros. A través de su presentación y con los antecedentes que yo tenía, he sentido la presencia del Tito Choaqui a lo largo de toda esta mañana. Quiero dejar un muy buen recuerdo de él, evocarlo porque fue un notable académico, con un nivel cultural que sobrepasa lejos al nivel cultural de los médicos. Yo creo que el Tito Choaqui estuvo conectado literalmente en forma virtual hoy día toda la mañana. Muchas gracias, doctor Dañino. Muchas gracias, muy bienvenido. Esperamos harto de usted. Esta no se la va a llevar gratis, se vamos a pasar la cuenta porque lo necesitamos. Y les agradezco mucho a los asistentes, les deseo unas muy felices fiestas y los mejores deseos para que el año 2021 sea mejor que este y nos hayamos librado del virus maldito. Muchas gracias y se levanta la sesión.